Entonces, platicábamos sobre cómo la tecnología ha venido evolucionando durante todos estos años, ¿sí? Haciendo varias modificaciones en muchos de los inventos que conocemos actualmente, ¿sí? Entonces, cosas que se inventaron hace muchos años, ahora pues tienen funciones diferentes, y son mejores, ¿sí? Y nos ayudan a realizar otro tipo de cosas, de una forma más práctica, ¿sí? Algunos aparatos o algunos inventos que tal vez no tenían tecnología en sus inicios, ahora sí la tienen, ¿sí? Por ejemplo, los carros originalmente, ¿será que tenían tecnología? Los carros de antes no tenían como son los de ahora. A ver, Antes eran mecánicos, ahora son automáticos. ok, Galaxy A30, no, yéndonos más para atrás, por cierto, ¿cuál es tu nombre? Brian, Brian, ¿qué? Brian Estuardo Bailón Solís. Ok, te vamos a cambiar el nombre para que no te llames Galaxy, ¿oíste? Entonces, los carros, por así decirlo, originales, tenían ruedas, ¿sí o no? ¿Y será que tenían motor? A ver, Nidia, ¿qué tenían? Pues la verdad no sé muy bien. ¿Nunca han visto una película de antes donde habían carros, pero sin motor? Profe, Bueno, si yo no estoy mal, los antes, que hacían funcionar con carbón. Ok, funcionaban con Creo. carbón, pero entonces sí tenían algo que consumía carbón. Pero todavía más para atrás, los primeritos. Eran carrozas jaladas por caballos, profe. Perfecto, Jonathan. Eran cosas, el motor de ellos era un caballo, ¿sí? O dos caballos, ¿sí? Dependiendo la potencia del motor. Por eso es que ahora los motores, o sea, se miden en caballos de fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque originalmente lo que jalaba un vehículo era un caballo, o dos caballos, o cuatro caballos, ¿sí? Dependiendo, eso sí, de tamaño, velocidad y todo eso. Entonces, en ese momento, ese invento, que era un vehículo, un medio de transporte, tenía tecnología. No, 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 ¿verdad? ¿Sí? Con el pasar del tiempo, pues ya se fueron implementando cambios en él y gracias a la tecnología, o sea, tenemos los vehículos que tenemos ahora, ¿sí? Que si lo vemos de cierto modo, tal vez el vehículo más reciente o el más moderno, ¿sí? No podría ser el vehículo automático, ¿sí? Sino que ahora hay vehículos mucho más modernos, ¿sí? Para ustedes, ¿cuál creen que es el vehículo más modernizado que tenemos en el mundo? Tesla. Eléctrico. A ver, ¿y esos qué hacen? El Tesla X tiene conducción automática y tiene carga, se puede cargar con el sistema del sol. Ok, o sea, ya no usa combustible, solar, ¿sí? Y conducción automática, ya ni necesito contratar un chofer, ¿sí? Sí, porque si tengo para comprarme un Tesla, quiere decir que no manejo, ¿sí? O sea, tengo un chofer, la realidad, pero como se conduce solo, ya ni necesito un chofer, ¿sí? Y eso es gracias a qué cosa? A la tecnología, ¿sí?
Entonces, así como la tecnología ha venido a implementar cambios en todos esos aparatos, ¿sí? La computadora en sí, la inicial, también tenía situaciones diferentes, ¿sí? No era lo que conocemos ahora como computadora. Entonces, voy a mostrarles un video. El video tal vez lo vamos a sentir un poco infantil, más bien vamos a ver dos videos, ¿sí? El primero tal vez lo van a sentir un poco infantil, pero nos explica así de la forma más básica y sencilla lo que necesitamos saber sobre la computadora, ¿ok? Entonces, les voy a compartir pantalla. Me dicen si lo ven. Sí, profe. Sí, profe. Voy entonces. Había una vez un erudito llamado Diego. Si él tocaba algo con su cuerpo mágico, podíamos conocer la historia de las cosas. La computadora es uno de los inventos más maravillosos de todo. Acá podríamos decir que nos está mostrando una computadora de allá por los años, tal vez 2000, 2005, ¿sí? Con ella podemos hacer cosas increíbles. Ordene mi amo. Ya desde la antigüedad se buscaba la forma de calcular con rapidez. A ver, ¿cuál fue la necesidad que originó la creación o la invención de de una computadora? Yo diría que poder hacer cuentas más rápido, digo yo. Ok, la necesidad de calcular, ¿sí? Entonces, o de hacer cuentas o de llevar cuentas o números. La palabra cálculo significa identificar por el tipo de ¿Alguien me puede decir qué es eso? Una calculadora. Ok, no, ¿Un calendario? no, Un ¿Es abaco. un abaco? un ábaco, ¿sí? Ahora, alguno de los que mencionó que es un ábaco. ¿Qué es un ábaco? Ese, digo que servía para hacer cuentas. Fue la primera calculadora, profe. Actualmente, ¿para qué se usan los ábacos? No se usan, profe, ¿o sí? Bien, Se usa más para que todos los niños de primaria cuando aprenden a contar. exacto, es lo que se utiliza para que los niños de preprimaria aprendan a contar, ¿sí? A través, o sea, obviamente el ábaco de ahora ya no es como ese que estamos viendo ahí, sino que es un cuadrito de madera con unas líneas, ¿sí? Y en esas líneas tiene bolitas, ¿ok? Continuamos. Algo similar a ese, pero un poco más pequeño, ¿sí? Luego aparecieron el fractal de cuentas y el abaco oriental. Más el mundo se fue complicando y las cuentas también. En 1742, Blas Pascal inventa una máquina que suma, resta y guarda los resultados. De ella surgieron otras máquinas que también multiplicaban y dividían. 191 años después, se piensa en una calculadora casi automática.
Así quedaron sus ideas. Y el tiempo pasó y el progreso hizo que el hombre, además de calcular, necesitara guardar muchísima información. Por eso el ingeniero Hernán Colby inventó esta máquina para seguir la población de Estados Unidos en 1890. Funcionaba con electricidad y tarjetas perforadas. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora. ¿Qué es eso? Esa es la primera computadora que existió. Exacto, ¿sí? O sea, ¿hace cuánto dijo? Vamos a ver. Vamos a retroceder un poquito. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora electromecánica. 1944. ¿Sí? O sea, ¿hace más de cuántos años? Vamos a ver, 50, 70, 71, 77 años hace la primera computadora, ¿sí? Que es esa que está ahí. En tamaño, si lo comparamos contra los dibujitos, ¿sí? En tamaño, pues, obviamente es mucho más grande que la persona que estaba ahí o el hombrecito que estaba ahí. Para que nos hagamos una idea, la primera computadora ocupaba tal vez el tamaño de una habitación, ¿sí? Para los que conocen las instalaciones del colegio y se logran hacer una idea, la primera computadora podría ser del tamaño de una de nuestras aulas, ¿sí? O sea, nada portátil y demasiado grande, ¿sí? Y el problema de eso, o sea, no era tanto el tamaño, porque al final de cuentas, en la actualidad siguen existiendo computadoras que son muy grandes en tamaño, ¿sí? Pero la capacidad de ellas y todas las cosas o todas las funciones que hacen, pues es bastante amplia. Sin embargo, ¿sí? Las funciones que tenía esta primera computadora eran bastante cortas, ¿sí? Entonces, vamos a seguir poniendo atención. Creada por el profesor Howard Eiger, que pesaba 2 toneladas. ¿Quién puede decirme qué cosa actualmente podríamos decir que pesa 2 toneladas? Un elefante. Un elefante, ok, ¿qué más? Una ballena. Ah, creo que la ballena pesará mucho más. Un yale. Algo que usemos tal vez a diario o sea común para nosotros. No usamos elefantes a diario, pues. ¿Un bus? Yo diría que un carro, digo. Un carro normal pesa alrededor de 1 tonelada, ¿sí? Un microbusito, ¿sí? Como los microbusitos que hay en algunas partes, ¿sí? Pesa alrededor de 2 toneladas, ¿sí? Obviamente sin gente, ¿verdad? Ya se suben un montón de gorditos como yo y ahí sí va a pesar más, pero su peso original más o menos oscila en las 2 toneladas, ¿sí? Entonces, imagínense, la primera computadora tenía el tamaño de un salón de clases, ¿sí? Y tenía el peso de un vehículo, ¿sí? Y no sé si ya mencionó que era lo único que hacía, pero servía para sumar, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos usar nosotros para sumar en la actualidad? El teléfono. La calculadora. Básicamente el teléfono, ¿sí? Para muchos, en muchos lugares, la calculadora ya quedó obsoleta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el teléfono incluso nos ofrece
a través de aplicaciones muchas más funciones que una calculadora normal de las que podíamos comprar en las librerías, ¿sí? Y esto, o sea, no es del tamaño de una habitación y tampoco pesa 2 toneladas, ¿sí? Yo creo que no pesarán ni 1 libra. Continuamos. Finalmente, en 1946, John Newman inventa la primera computadora programable, la que podía memorizar datos e instrucciones, y utiliza por primera vez, en lugar del sistema decimal, el binario. Pero fue la unidad 1, construida en 1951, una de las primeras computadoras usadas. Estas eran caras lentas, enormes y pesadas. La unidad utilizaba miles de tubos al vacío. Esos tubos al vacío, para que tengamos una idea de con qué relacionarlos, podríamos decir como que eran un montón, ¿sí? Porque eran miles de foquitos, ¿sí? Entonces, para quienes tienen una computadora de escritorio, ¿sí? Sabrán que a veces la computadora cuando está trabajando mucho, ¿sí? Tiende a calentarse, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Me quedé solo? Sí. Bueno. Sí. Sí, es cierto. Entonces tiende a calentarse mucho. O sea, a veces el mismo ventilador que trae, porque por eso trae ventiladores para autoenfriarse a sí misma, así como un carro, ¿sí? No se da abasto y el ventilador está así como que a todo, y no logra enfriar la computadora, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen un foco encendido y acercan su mano tal vez a esta distancia, ¿se siente calor o no? Sí, se siente. Imagínense más de 1000 focos. Y el calor que producía un equipo de esto, o sea, el tamaño era algo exageradamente horrible, ¿sí? Entonces, acto seguido de eso fue que se inventaron estas cositas que tienen en la mano, ¿sí? Vamos a regresar 10 segundos. Estas eran caras lentas, enormes y pesadas. La unidad utilizaba miles de tubos al vacío. Pero en 1958 se inventa el transistor. Eso era un transistor, ¿sí? No sé si a alguno se le ha ocurrido alguna vez destapar su computadora, ¿sí? Pero la computadora adentro tiene una tarjeta madre que es una tarjeta verde, que tiene como que un montón de cositas, ¿sí? Algunas de esas cositas son transistores, que son esto que nos están mostrando acá. Unos años después se crea el circuito integrado o chip. Un chip contiene cientos de miles de transistores microscópicos. Luego estos se unieron a otras piezas diminutas y surgieron los microprocesadores. Ahora un solo microprocesador tiene más memoria, capacidad y velocidad que una de las primeras y enormes computadoras. Es decir, ¿qué pasó con las tarjetas perforadas? Primero fueron sustituidas por las cintas magnéticas y luego por discos y disquetes. Con estos avances y el desarrollo de los programas software, ahora el hombre posee un equipo capaz de calcular, procesar información, así como escribir, dibujar, diseñar, hacer música y muchas cosas más. Surge así una nueva ciencia, la informática. Y con el Internet, una nueva era de la comunicación entre los hombres. Ok. Veamos. Básicamente, ¿sí? Comenzamos de tener la necesidad
de calcular, ¿sí? Hacer cuentas hace muchísimos años para llegar a lo que actualmente tenemos en tecnología, ¿sí? Y si nos basamos en esa primera necesidad, que era calcular, ¿sí? Es una necesidad que seguimos cubriendo en la actualidad, ¿ok? Porque seguimos calculando, ¿sí? Seguimos contando, ¿sí? Seguido de eso, o sea, a ellos en la antigüedad ya no solo les surgió la necesidad de calcular y contar, ¿sí? Sino también les surgió la necesidad de guardar información, almacenar datos, que es algo que actualmente seguimos necesitando, ¿sí o no? ¿Dónde tienen guardados ustedes sus fotos? En teléfono, galería. ¿Sí? A ver, alguien imprime las fotos y tiene como que su álbum de recuerdos, así como nuestros papás o nuestros abuelos los tenían antes. Sí, Vayan, sí. No. Ya no, profe, yo lo tengo en la nube. Exacto, o sea, ahí todavía hay otra situación. Ya ni siquiera en el teléfono, ¿sí? Se tiene en la nube. ¿Sí? Y para quien se me haya perdido, ¿sí? ¿Qué es la nube? Básicamente es Internet. Ya ni siquiera nos ocupan espacio en el teléfono celular, sino que están ocupando espacio en algo virtual totalmente. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a otro. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica en la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto. Los computadores muchas veces hacen cosas humanas. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. Importante eso. Por muy avanzada que esté la tecnología, ¿sí? Todavía estamos en la parte en la que tenemos que decirle a la computadora qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, ¿sí? Sin embargo, no en todos los casos, ¿sí? Porque ya existe, a ver, ¿cómo es eso que se llama para que las computadoras piensen por sí solas? A ver, ¿alguno? yo diría que es la inteligencia artificial. Exacto, la inteligencia artificial, ¿sí? Hay androides que ya piensan por sí mismos, ¿sí? Lo que antes tal vez, o sea, a nosotros nos decían androide y tal vez pensábamos ¿en qué? En 16, 17 y 18. ¿Sí o no? Sí, Fueron los primeros androides que nosotros conocimos, ¿sí? Digo nosotros porque por la edad que andamos, o sea, todos crecimos viendo lo mismo. Entonces, o sea, uno decía androide 17, 18 y 16, ¿sí? Pero actualmente hay androides similares, obviamente no tienen poderes así, ¿va? Pero hay androides que piensan por sí solos, ¿sí? Que tienen la habilidad de poder interactuar con otro humano, ¿sí? Y seguir una conversación. Para quienes utilizan, por ejemplo, ¿quién conoce a Siri? Yo, ¿Qué es Siri? Siri es una inteligencia artificial de Apple que uno puede, póngale a utilizar mediante la voz, ya sea buscar algo en internet, utilizar alguna función del teléfono. Exacto, Siri está en los teléfonos, ¿sí? Bueno, no en todos los teléfonos, pues, pero está en los teléfonos, ¿sí? Y es una inteligencia virtual
que incluso en uno de los videos que vimos la semana pasada, apareció una parte en la que una señorita hablaba con Siri y Siri le contestaba, ¿sí? Entonces, estamos en ese punto, en el lapso en el que podemos todavía decirle a las computadoras qué, cómo y cuándo hacerlo, pero también en la parte en las que las computadoras ya tienen la habilidad de poder decidir de cierto modo lo que sucede y lo que no, ¿sí? Esperemos no llegar a una parte en la que ya tanta película nos lo ha mencionado, en las que las computadoras o los robots o los androides quieran tomar control de las cosas, pues esperemos no llegar ahí. Pero la tecnología nos está permitiendo hacer todo eso que nosotros veíamos antes en caricaturas, ¿sí? O en películas. Digamos. O sea, lo programa. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga, desde el ABO hace más de 4.000 años, pasando por un comerciante de textiles que en 1800 demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un reloj. Algo ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Churi plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. Básicamente, todo eso que tenemos en pantalla ahorita, ¿sí? Si estuviéramos en un salón, sería como que una pared, la otra pared y la otra pared, ¿sí? Ocupando, por así decirlo, mucho espacio dentro de un mismo lugar, ¿sí? ¿Recuerdan qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitió que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60, ahí las computadoras, ¿sí? Si se dan cuenta, eran un solo aparato, o sea, dentro de él tenían monitor, en la parte de atrás tenía su CPU, ¿sí? Y el teclado lo tenía al frente. ¿Sí? Seguía siendo grande, ¿sí? Pero todo estaba como que más unificado. El desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador, que pusieron los computadores personales al alcance de todos. Esa ya es una computadora que podemos decir, la mayoría de personas pues, comenzó a utilizarlas. Las anteriores, como decía, todos científicos o situaciones de ese nivel, pero esas pues ya eran más utilizadas a nivel mundial. Y sí, por ejemplo, si alguien ha visto la película Ghost, ¿sí? Pues, es una computadora así similar. Mouse todavía no tienen, si se dan cuenta, solo lo que es el CPU, el monitor y el teclado, ¿sí? No tenían mouse porque básicamente no había una interfaz que se viera como la vemos ahora, donde necesitamos movernos dentro de ella, ¿sí? Anteriormente, o sea, eran puras líneas blancas, texto negro. No, perdón. Fondo negro y líneas de texto blancas, ¿sí? Posteriormente, algunas tenían color verde, y sí, otras color naranja, pero seguía siendo lo mismo, un fondo negro, ¿sí? El
modelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet. Y probablemente fue cuando tus padres tuvieron por primera vez un computador externo. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, un smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea, tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computadora en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. La ciencia. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, se ha evolucionado bastante y prácticamente toda esta evolución se ha marcado a través de generaciones. ¿Sí? Leslie. ¿Estás dormida, Leslie? Entonces, todos estos cambios se han marcado a través de generaciones. Como lo decía en el video, allá por los años 80, ¿sí? Fue la quinta generación. ¿Sí? Y después de eso no se ha definido cuándo fue un cambio en generación, pero prácticamente algunos consideramos, y me incluyo, que ya cambiamos de generación desde hace bastantes años. Tal vez, si no es la sexta, iremos por la séptima. ¿Sí? ¿Por qué razón? En la quinta, que fue en los 80s, la quinta generación de computadoras, estábamos viendo en el video que eran las computadoras que conocemos con ya su CPU, su mouse, su teclado, su pantalla, ¿sí? Y hasta ahí. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos laptop, ¿sí? Tenemos computadoras todo en uno, ¿sí? Esa podríamos decir que sería la sexta generación. Pero después de eso, ¿qué tenemos? Celulares. Que el celular, si bien es cierto, es más pequeño, sigue siendo una computadora. ¿O será que no? Bien, profe. Sí. Porque yo, por ejemplo, o sea, muchas de las cosas que hago en la computadora las puedo hacer en el celular. ¿Sí? Obviamente para eso necesitamos dos cosas. Un buen celular y conocimientos del tema para poderlo usar. ¿Sí? Entonces, pero muchas de las cosas que se hacen en una computadora, justo igual las puedo hacer en el celular. ¿Sí? Entonces, actualmente, desde mi punto de vista, ¿sí? Iríamos tal vez por la séptima generación. ¿Sí? Desde el punto de vista de la mayoría de Internet, pues, está definida la quinta. Y en algunos lugares está definida la sexta. ¿Okay? Entonces, básicamente hoy que hablamos sobre la evolución de las computadoras,
¿sí? La tarea que les va a quedar es investigar sobre ello. ¿Sí? Investigar sobre las generaciones de la computadora. Pero, ¿qué quiero que realicen? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, me quedan 4 minutos para explicar esa parte. Una pregunta, ¿cómo dijo que era la tarea? Ahorita voy a explicarla más de lleno. ¿Sí? De todos modos, eso se los voy a poner en plataforma, pero vamos a mostrarles cómo debería ser la situación. La tarea básicamente es investigar sobre las generaciones de la computadora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En un documento de Word, voy a escribir generaciones de la computadora. Primer generación. ¿Ok? ¿Eso dónde lo voy a investigar? En internet. Entonces, generaciones de computadora. Aquí está, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Acá hay un link. Bueno, hay muchos links. Pueden usar el que ustedes quieran. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá. Me habla sobre la historia, primera generación, y me dice cuándo fue, ¿sí? Y me explica qué fue lo que pasó. ¿Sí? Bueno, entonces, yo lo voy a leer, ¿sí? Y de lo que yo lea, entonces, sobre... Hagamos un comentario, profe, de la investigación. ¿Cómo? O sea, me refiero a leerlo y sacar nuestro propio comentario, qué fue lo que aprendimos. Exacto. Entonces, yo lo voy a leer y sobre lo que yo lea, voy a escribir un pequeño comentario acá de unas 2 o 3 líneas. ¿Sí? Entonces, supongan ustedes que yo leí y ya escribí mis 3 líneas de información, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, vamos a ver. Primera generación de computadoras. Bueno. Entonces vengo y voy a poner un par de imágenes de la primera generación. ¿Y ahora qué voy a escribir? Segunda generación. Y así me voy a ir una por una. Quiero que lleguemos hasta la sexta. ¿Ok? Entonces, prácticamente esa va a ser su tarea de esta semana. ¿Sí? De la semana hace 15 días, que fue cuando vimos la evolución de la tecnología, ¿sí o no? De esa, la tarea era, si no estoy mal, buscar 10 inventos de cómo eran antes y cómo eran ahora, ¿verdad? Nadie se acuerda. No, profe, nos dijo. No, profe. Va. De todos modos, o sea, de lo que hemos trabajado en estas 2 semanas de computación, les va a quedar esas 2 tareas para ahora subirlas a la plataforma. ¿Sí? Entonces van a encontrar 2 actividades. Una relacionada al tema de hoy y una relacionada al tema de hace 15 días. ¿Ok? Entonces, Una pregunta. tarea del ¿Cómo tema de hoy sobre las generaciones. Tarea sobre el tema anterior, sobre los inventos y cómo han evolucionado. ¿A qué me refiero con eso? Voy a escribir, por ejemplo, televisión. ¿Sí? Voy a poner una imagen de cómo era la televisión antes y cómo era la televisión ahora. ¿Sí?
Otro ejemplo podría ser carro. Ah, bueno, una imagen de cómo era el carro antes y una imagen de cómo era el carro ahora. ¿Sí? Que todos esos cambios se han tenido gracias a qué cosa? A la tecnología. ¿Ok? Entonces, les voy a subir esa